Claire es solo una camarera invisible, cargando cicatrices que nadie se atreve a preguntar. Pero cuando un hombre entra en el restaurante y la reconoce, su pasado oscuro sale a la luz de una manera que nunca imaginó. ¿Qué sabe él de ella que nadie más sabe? La historia que cambiará todo lo que piensas sobre la verdadera valentía. Antes de continuar con esta travesía, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna parte de esta historia. El olor a café recalentado y tocino grasoso era la banda sonora olfativa de la nueva vida de Claire. Era un aroma constante y predecible, un puerto seguro contra los recuerdos de polvo, sudor y el olor metálico de la sangre que aún acechaban su mente en los momentos de silencio. Sus movimientos por el restaurante eran casi militares, cada paso calculado, cada gesto preciso. Llenaba los recipientes de ketchup con la misma concentración que antes utilizaba para preparar una jeringa. Su rostro una máscara de neutralidad. Sin embargo, por dentro, libraba una batalla constante, forzando a sus músculos a relajarse cada vez que un plato caía al suelo. Un sonido demasiado agudo que arañaba los bordes de su autocontrol. Se había acostumbrado a ser una sombra, una figura funcional en el rincón de los ojos de los demás. Pero sentía las miradas, incluso cuando no las veía directamente. Eran como pequeños pesos, la curiosidad de los clientes sobre las cicatrices blanquecinas en sus brazos o la forma en que trataba de disimular que cojeaba un poco más al final de un turno largo. Los susurros siempre eran los mismos, teorías trágicas que la gente creaba para llenar su silencio. Claire escuchaba fragmentos sobre accidentes de auto, exmaridos violentos, y nunca se molestaba en corregir. Dejar que creyeran en esas ficciones era una armadura. Era más fácil ser vista como una víctima de una tragedia común que explicar una verdad que jamás entenderían. La puerta del restaurante se abrió con un crujido familiar, pero el hombre que entró era diferente. No era uno de los camioneros habituales con sus barrigas de cerveza y risas ruidosas, ni una de las familias bulliciosas en camino a sus vacaciones. Se movía con una quietud que llenaba el espacio. La gorra desteñida de los Marines en su cabeza parecía menos un accesorio y más una parte de su identidad. Sus hombros estaban rectos y sus ojos, serios y cansados, no vagaban por el ambiente, sino que lo escaneaban con una intensidad que Claire reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que aprendió a evaluar cada habitación en busca de amenazas, una habilidad que el mundo civil raramente exigía. Eligió una cabina en la esquina, de espaldas a la pared, una posición táctica que no pasó desapercibida para Claire. Sintió un escalofrío recorrer su columna, un eco de un instinto antiguo que luchaba todos los días por silenciar. Era el instinto que la mantenía viva en lugares donde la muerte era una presencia constante. Tomó su bloc de notas. El pequeño rectángulo de papel parecía un escudo frágil, y caminó hacia él. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si se acercara no a un cliente, sino a un mensajero de un pasado que había jurado dejar atrás. Mientras se acercaba, él la estudiaba. Una sensación de familiaridad lo incomodaba como una picazón bajo la piel. Había algo en la forma en que ella llevaba su cuerpo, una rigidez controlada. Pero el rostro estaba mal, más delgado, más pálido, y los ojos llevaban un agotamiento profundo que él no recordaba haber visto. Empezó a dudar de sí mismo. Tal vez solo eran los años engañándolo, su mente cansada conectando puntos que no existían. Estaba en un restaurante cualquiera, en medio de la nada, y ella era solo una camarera. Era una locura pensar que podría ser ella. La mujer en sus recuerdos era casi una aparición, una figura de fuerza en medio del caos, no alguien sirviendo café en un uniforme desgastado. Claire se detuvo junto a la mesa. Su presencia
sacándolo de sus pensamientos. «¿Qué va a hacer?», preguntó, la voz baja y sin emoción, los ojos fijos en un punto en la pared detrás de él. La normalidad de la pregunta lo desarmó. «Solo un café negro, por favor», respondió, la voz más rasposa de lo que había intentado. Claire asintió, anotó el pedido y, por un instante, el mundo volvió a su eje. Pero cuando se inclinó para tomar el menú que él había dejado a un lado, la manga de su camisa subió un poco más de lo habitual en su antebrazo. Fue un movimiento rápido, casi imperceptible, pero para él fue como un relámpago, iluminando la pequeña tatuaje de tinta negra y desgastada, 35 INF. La duda que lo atormentaba evaporó, reemplazada por una certeza que lo dejó sin aliento. Ese conjunto de letras y números era la clave. En su mente la imagen fragmentada de la médica se volvió nítida, el rostro cubierto de hollín, pero los ojos ferozmente enfocados mientras ella gritaba órdenes y presionaba un vendaje contra su pierna. Nunca supo su nombre, nadie lo sabía, pero la designación de la unidad recordaba haberla visto en su uniforme. Lentamente levantó los ojos desde el tatuaje hasta el rostro de Claire, y ahora todo encajaba. La postura, la eficiencia, el agotamiento en sus ojos. Era el agotamiento de quien ha visto demasiado. Sintió el corazón latir fuerte contra sus costillas, una mezcla de asombro y reverencia. Abrió la boca para hablar, pero las palabras tardaron en salir. Cuando finalmente habló, su voz fue un susurro entrecortado, apenas audible sobre el zumbido de la nevera. Tú sirvieron en Ramadi». La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, cargada de un peso inmenso. Para Claire, la palabra Ramadi fue como el clic de un gatillo junto a su oído. El suelo pareció desvanecerse bajo sus pies y el restaurante entero se disolvió en un borroso de colores y ruidos sin sentido. Ese nombre era un portal y la pregunta del extraño la empujó a través de él, de vuelta al calor, el polvo y el miedo de un lugar que luchaba todos los días por olvidar. La expresión en su rostro fue toda la confirmación que él necesitaba. La máscara de camarera indiferente no solo se agrietó, se desintegró, revelando a la soldado por debajo, asustada y acorralada. «Dios mío», susurró, la realización golpeándolo con toda su fuerza. «Eras tú, fuiste tú quien me sacó de allí». La certeza en su voz era absoluta, la convicción de un hombre enfrentando un milagro. Recordó la calma de ella en medio de los gritos, la manera en que sus manos, firmes y seguras, trabajaron en su pierna para detener el sangrado que él estaba seguro lo mataría. Nunca había visto su rostro completamente en ese momento, pero ahora, en esos ojos, veía el mismo enfoque intenso que lo mantuvo anclado a la vida. Sus palabras fueron una llave de encendido. La mente de Claire explotó en una explosión de sensaciones que mantenía reprimidas. El ruido ensordecedor de un motor de Humvee, el olor a diésel quemado mezclado con el olor a cobre de la sangre, el peso muerto de un cuerpo cuando lo arrastró a la zanja, los músculos gritando en protesta. Podía sentir la vibración del suelo con cada explosión distante y el sabor de la arena y el miedo en su boca. No fue un pensamiento, fue una reexperiencia. Por un segundo terrible, ya no estaba en Texas, sino de vuelta en ese callejón polvoriento, con las manos cubiertas de sangre de un extraño, rezando para que ambos vivieran para ver el próximo amanecer. El veterano vio el pánico en sus ojos, la manera en que ella se encogió, como si estuviera preparándose para un impacto. Y dentro de él surgió una ola de indignación protectora, barriendo cualquier duda. No podía dejar que eso siguiera así. Se levantó de un salto, la silla arrastrándose ruidosamente por el suelo, haciendo que varias personas lo miraran. Ignorando completamente a Claire, se dirigió a todo el restaurante, su voz resonando con una autoridad que no se había escuchado allí en mucho tiempo. «Perdón»,
exclamó, el tono de comando silenciando las conversaciones. «Quiero que todos miren bien a esta mujer», señaló a Claire, que se encogió aún más bajo el peso de decenas de miradas. «Su nombre es Claire, y ella es una heroína. En Ramadi corrió hacia el fuego cruzado para salvarme. Estoy vivo hoy gracias a ella». Un silencio absoluto y pesado descendió sobre el lugar. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Las conversaciones se cortaron a mitad de palabra. La gente miraba del rostro serio y emocionado del veterano al rostro pálido y aterrorizado de Claire, sus cerebros luchando por procesar la información. Un grupo de trabajadores que antes se reían de su mirada de zombi, ahora miraban sus platos, el rubor de la vergüenza subiendo por sus cuellos. De repente, la camarera invisible y extraña tenía una historia tan grande y abrumadora que hacía que todos sus pequeños dramas y chismes quedaran en nada. El aire se llenó con el peso colectivo de la ignorancia y el juicio precipitado. El silencio fue roto por el sonido de una silla deslizándose. Uno de los trabajadores de la construcción, el mismo que se había burlado de ella, se levantó y caminó lentamente hacia Claire. No podía mirarla a los ojos, su mirada fija en sus propias botas. «Señora, perdón», balbuceó, la voz baja y áspera de vergüenza. Colocó un billete de $100 sobre la mesa más cercana y salió apresurado, como si el restaurante estuviera en llamas. Su gesto rompió el hechizo. Otros clientes comenzaron a levantarse, algunos acercándose para ofrecer un «gracias por tu servicio» torpe, otros simplemente dejando grandes propinas en silencio antes de irse. Claire observaba todo, paralizada, su cerebro incapaz de procesar esa ola de respeto que venía de donde antes solo había indiferencia. Sal, el gerente del restaurante, que observaba todo desde detrás del mostrador con la boca abierta, finalmente actuó. Era un hombre práctico, más preocupado por el margen de ganancia que por los dramas personales, pero entendió que ese era un momento que definiría su establecimiento. Vio el pánico en el rostro de su mejor empleada y la culpa en la de sus clientes. Rodeó el mostrador y puso una mano firme pero amable en el hombro de Claire, haciéndola saltar. «Claire», dijo, la voz clara y decidida, «vete a casa. Tómate el resto del día libre. El pago corre por mi cuenta». No fue una petición, fue una orden protectora, un reconocimiento público de que ella había pasado por demasiadas cosas, tanto en el pasado como en ese preciso momento. Mientras Claire, aún en trance, caminaba hacia la parte trasera para recoger sus cosas, Sal se acercó a la cabina del veterano. El hombre ahora tomaba su café, observando la escena en silencio. «¿Es cierto?», preguntó Sal en voz baja, necesitando oírlo de nuevo para estar seguro. El veterano levantó la mirada, y en ella había una convicción inquebrantable. «Cada palabra», confirmó. «Vi a hombres adultos, guerreros, llorando y gritando. Y ella era la persona más tranquila en medio del infierno. Nunca vaciló». Sal solo asintió lentamente, la historia quedando grabada en su mente no como un evento impactante, sino como un hecho, una leyenda nacida entre sus mesas grasientas. Claire emergió de la cocina, el delantal cambiado por su bolso desgastado. El puñado de clientes que quedaba la observaba en un silencio respetuoso. No era una caminata de vergüenza, pero tampoco triunfante. Era la caminata de alguien cuya alma había sido dada vuelta para que todos la vieran. Al pasar junto a la cabina del veterano, sus miradas se encontraron una última vez. Él asintió con la cabeza, un gesto final de profundo respeto y gratitud. Claire no pudo devolver el gesto, su cuerpo aún temblando por el choque. Simplemente empujó la puerta de vidrio y salió al calor de la tarde. El aire de Texas nunca le pareció tan extraño. Ya no era anónima, y la libertad y el terror de esta nueva realidad la dejaron atónita. Dentro del restaurante,
La ausencia de Claire fue llenada por el poder de su historia. El veterano terminó su café y se fue, pero no antes de responder algunas preguntas susurradas de otros clientes. Y luego, la noticia explotó por la ciudad. El trabajador de la construcción le contó a sus colegas en la obra. La señora que se sintió culpable llamó a su hija. Sal le contó a su esposa por teléfono, su voz llena de una emoción que rara vez escuchaba. El chisme, que antes era un arma cruel usada para definirla, ahora se había convertido en su mayor aliada, reescribiendo su identidad en cada conversación, en cada llamada. Al final de la tarde, la historia de la camarera rara había muerto, reemplazada por la leyenda de la heroína silenciosa de la Ruta 12. En las semanas siguientes, la transformación de la percepción pública de Claire se materializó en pintura y concreto. Sal, sintiendo que el evento trascendía una simple historia, contrató a un artista para pintar un mural en la pared lateral del restaurante. La imagen no era el rostro de Claire, ya que todos los que la conocían mínimamente sabían que ella odiaría esa exposición. En su lugar, el artista pintó la silueta oscura de una médica militar, de rodillas junto a una camilla, la cabeza agachada en total concentración. Bajo la figura anónima, pero universalmente poderosa, se escribió una sola frase: «Servimos en silencio hasta que alguien nos recuerde». El restaurante dejó de ser un simple punto de parada para convertirse en un memorial. Cuando Claire finalmente se sintió lista para volver al trabajo, el ambiente era irreconocible. La piedad y la curiosidad morbosa habían desaparecido, reemplazadas por un respeto tácito y profundo. Los clientes no hacían preguntas, no la miraban fijamente. En su lugar, le daban silenciosos asentimientos, un reconocimiento de igual a igual. Por dentro, el nudo de rabia y aislamiento que Claire había cargado durante años comenzó a deshacerse. El reconocimiento de la comunidad no borró las noches de 1900, insomnio o los recuerdos traumáticos, pero alivió la carga de ser invisible. Ya no tenía que esconderse ni sentirse como una fraude en su propia piel, y esa liberación fue más curativa que cualquier terapia. En una tranquila tarde de martes, un joven soldado uniformado se sentó en su sección, comió en silencio, pidió la cuenta y se fue sin decir una palabra más allá de lo necesario. Cuando Claire fue a limpiar la mesa, encontró junto a la propina una moneda metálica pesada y ornamentada. Era una challenge coin, una moneda de desafío, un símbolo de identidad y profundo respeto dentro de la cultura militar. El gesto, anónimo y silencioso, la impactó más que cualquier palabra de agradecimiento. Tomó la moneda, el metal frío y sólido en su palma, una prueba tangible de que ya no estaba sola en su trinchera particular. La historia, ahora con raíces profundas en la comunidad, llegó a los oídos de un periodista de un periódico de mayor circulación. Intrigado por los relatos sobre el mural y la camarera silenciosa, se dirigió al restaurante. Observó desde lejos, conversó con Sal y algunos clientes y entendió inmediatamente que la esencia de la historia radicaba en el respeto a la privacidad de Claire. Su columna, titulada «La mujer de valor silencioso», no fue sobre una entrevista o una revelación sensacionalista. Fue una reflexión sobre honor, olvido y cómo un único acto de reconocimiento pudo hacer que toda una ciudad viera a los héroes que se esconden a plena vista. El artículo se compartió miles de veces, resonando profundamente en comunidades de veteranos de todo el país. La peregrinación al restaurante de la Ruta 12 aumentó. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, con los mismos ojos cansados y la misma postura rígida de Claire, venían de lejos. No la acosaban ni pedían fotos. Llegaban, tomaban un café, miraban el mural con una emoción contenida y a veces dejaban sus propias monedas de desafío sobre la mesa.
El restaurante de Sal se convirtió en un punto de encuentro para la tribu silenciosa de los que sirvieron, un lugar donde un simple asentimiento de cabeza valía más que 1000 palabras. Al final, el giro en la vida de Claire no fue sobre fama o aclamo público. Fue el viaje de una mujer para encontrar la paz, no al borrar su pasado, sino al ver cómo era comprendido. Las cicatrices en su cuerpo y en su alma no desaparecieron, pero el peso de la invisibilidad se levantó, permitiéndole finalmente respirar. La historia de Claire, que comenzó con el trauma de la guerra y se escondió en el silencio de un restaurante, se convirtió en un recordatorio poderoso de que la verdadera cura para un soldado olvidado no son los desfiles, sino el simple y humano acto de ser verdaderamente visto. Esta historia nos enseña que muchas veces el verdadero heroísmo no es reconocido hasta que alguien mira más allá de las apariencias y ve el valor oculto en cada cicatriz, cada dolor que cargamos. Claire, una mujer marcada por la guerra y la invisibilidad, encontró su verdadera fuerza al ser vista, al ser finalmente reconocida por quien realmente era. Y así como ella, todos nosotros tenemos algo único dentro de nosotros, algo que puede cambiar el mundo, si alguien está dispuesto a verlo. Si te emocionaste con esta historia y crees que todos merecen ser vistos y valorados, no dudes en suscribirte al canal, darle like y compartir este mensaje. Comenta abajo lo que más te conmovió y, si también tienes una historia de superación que contar, queremos escucharte. Recuerda, cada acción de amor y reconocimiento cuenta. Hasta la próxima historia, donde más corazones serán tocados y más vidas transformadas.